Bueno, me vais a perdonar que no repita la grabación anterior, que ha quedado con el volumen muy alto. En fin, poco a poco iré aprendiendo a hacerlo mejor. Eh, a ver, ahora vamos a empezar con Shakespeare. En el aula virtual tendréis este documento, el teatro de Shakespeare, que lo debo tener aquí. El teatro de Shakespeare, en el que tenéis resumido más o menos lo que voy a contar, ¿vale? Creo que puede ser buena idea tener el texto delante mientras me escucháis, para ir sabiendo lo que interesa, de lo que interesa tomar nota y lo que no, porque está ya escrito. Y luego tenéis este enlace al teatro de Globe en 3 dimensiones. En la parte de abajo, o sea, en el sitio que corresponde, aquí, Romeo y Julieta, ya tenéis visible, bueno, pues un par de enlaces, del texto completo, que es muy fácil de encontrar, el documento con los apuntes, una guía muy buena para Romeo y Julieta. Tiene el inconveniente de que está en inglés, pero es muy buena, os va a resultar muy útil. Y nada más, bueno, y el enlace del teatro en 3 dimensiones. Bueno, vamos a empezar con el teatro de Shakespeare. A ver si me hace caso. Que tengo que irme para acá, eso es. Y ahora le daba aquí a F11 y entonces todo es maravilloso. No, le doy a F11 y ahora sí todo es maravilloso. Bueno. De Shakespeare es uno de esos autores absolutamente espectaculares. Le pasa como a Cervantes, que de tan manoseado, de tan repetido, de tan endiosado, ¿no? y tan citado como si fuera no sé, algo ritual, ¿no? Algo, pues nos alejamos de los textos que son verdaderamente geniales. No todos son geniales, pero Shakespeare tiene bastantes obras absolutamente impresionantes. Voy a ir haciendo una introducción que sirva para enlazar con lo que hemos visto ya. Y voy a enlazar con Lope de Vega. Recordad que nuestra intención, en la clase de hoy va a ser simplemente introductoria, pero nuestra intención va a ser enlazar con obras anteriores, con Identidades asesinas, con Fontevejuna, etcétera, ¿no? El enlace entre Shakespeare y Lope de Vega es especialmente claro porque comparten mucho de su contexto social y cultural. Vamos a ver qué cosas comparten, bueno, aparte de la época, ¿no? Porque son contemporáneos. Lo que voy a contar está más o menos en los apuntes que tenéis. Añadiré alguna cosa más, en fin, como siempre. Un primer aspecto que comparten es este recelo de las autoridades. En la época es curioso, sucede lo mismo en Gran Bretaña, en Inglaterra y en España. A los comediantes, que se decía aquí, a los actores y a los directores de teatro, se les equipara en muchas normativas de la época a vagos y maleantes. Entonces se hacen por ejemplo, normativas que estipulan que los mendigos no pueden estar en las ciudades, y dentro de esas normativas se incluye a los actores. Están en ambos países a expensas, forma parte la validez moral o no del teatro está en los debates sociales de la época, tanto en Inglaterra como en España. Entonces, dependiendo, sucede un poco como en la actualidad, ¿no? Dependiendo
de quién gane el debate social en un determinado momento, pues el teatro sufre más o sufre menos. En España, ¿qué tipo de cosas pasaban? Bueno, pues que había un suceso trágico en la familia real y por lo tanto se cerraban los teatros. Entonces, estuvieron, por ejemplo, cerrados los teatros durante cerca de 2 años, con las implicaciones que eso tiene para la vida de todos los que vivían del teatro, ¿no? Incluido Lope de Vega. En Inglaterra, ¿qué es lo que sucede? Pues la cosa es bastante parecida. Fijaos, los primeros teatros que se construyen en las afueras de Londres, y se hace así para evitar estar bajo la jurisdicción del alcalde de Londres, porque estaba en contra del teatro y los cerraba con mucha frecuencia. Eso es un primer factor de dificultad. Como el teatro estaba tan mal visto por el estatus, ¿no? por el poder, los actores y las compañías teatrales buscaban protección. La protección la daban pues los nobles, la gente situada en la esfera de poder. Así, la compañía teatral a la que estaba asociado Shakespeare se acoge a la protección de Lord Chamberlain. Y entonces su compañía teatral se llamaba así, Lord Chamberlain Men. Ya veremos que esta compañía teatral se asocia al teatro de Globe, que lo vamos a ver después. Un poco más adelante, Shakespeare su compañía teatral consiguió la protección del rey. Y se produce, es curioso, un proceso absolutamente paralelo, idéntico al que sucede en España. Si recordáis, cuando hablamos de Lope de Vega y de la comedia española, vimos que había obras de teatro destinadas a los corrales de comedias, en los que había mucho ruido, etcétera, ¿no? y que necesitaban tener unas características específicas, y que luego, más adelante, hubo también, sin que desaparecieran las otras, hubo también teatro destinado a la corte. Bueno, pues exactamente lo mismo sucede en el caso de Inglaterra y en el caso de Shakespeare. Lo mismo. Ese paso de la compañía de Lord Chamberlain a la compañía del rey, ¿no? A The Kingsmen, lo ilustra muy bien, ¿no? En cuanto a un aspecto que no se da en España y que, bueno, es curioso, y un poquito más que curioso en algún momento, es que en Inglaterra estuvo prohibido durante mucho tiempo que las mujeres actuasen, lo cual creaba situaciones a las que en varias ocasiones le sacó partido Shakespeare. O sea, evidentemente, si no podían actuar mujeres y había papeles de mujeres, pues había hombres, habitualmente adolescentes, que tenían que representar papeles de mujer. Hay escenas en las que aprovecha Shakespeare para burlarse. Shakespeare, una de las cosas que sucede es que casi siempre, o en muchas ocasiones, utiliza, como la mayor parte de los grandes autores, dobles y triples sentidos, ¿no? y juegos de sentido. Bueno, pues por ejemplo, en Como gustéis, en As You Like It, introduce un personaje femenino que se disfraza, se ve obligado a escapar, y para escapar se disfraza de personaje masculino. Un poco después, en otra escena, ese personaje femenino que está puntualmente por la trama de la obra disfrazado de hombre, se tiene que hacer pasar por la mujer a la que la mujer original, ¿no? La mujer a la que representa como actriz. De manera que tenemos, no sé si me habéis seguido, pero la idea es que tenemos un actor masculino, es decir, un adolescente, que está representando un papel de mujer, que durante la obra
tiene que disfrazarse de hombre y que después ese hombre tiene que representar otra vez el papel de mujer. Bueno, se habrá entendido regular, pero la idea de fondo sí, lo tenéis de todas formas explicado bien en... tengo aquí puesto el móvil. Lo tenéis explicado bien en una nota a pie de página. ¿Qué es la nota a pie de página? Pues una. Aquí, en la nota a pie de página 2, lo tenéis ahí explicado, este juego. Vale, entonces, eso, el problema con las autoridades. Otro aspecto también muy paralelo entre Lope de Vega y Shakespeare, sobre todo el contexto cultural y el contexto social de Shakespeare y el contexto social y cultural de Lope de Vega, los espacios teatrales. Seguro que recordáis cómo eran los espacios teatrales en España, ¿no? Esos corrales de comedias creados a partir de los patios de vecinos, que tenían esa estructura de palcos, que en la parte baja eran más baratos, que eran espacios ruidosos. Bueno, pues en Inglaterra es igual, con pequeñas diferencias. El punto de partida de los espacios teatrales de los teatros ingleses no son los patios de vecinos, sino los patios de las tabernas, los patios de tabernas. La configuración de los... Voy a ver si puedo poner esto, sí. La configuración de los... A ver, perdonad. Bueno, se ve bien. La configuración de los... No sé qué estoy diciendo. Espacios teatrales... Bueno, sí, la configuración espacial, que es rectangular en los corrales de comedias españoles, pues aquí es octagonal o hexagonal. ¿Veis? Esto es una recreación en 3D de The Globe, que es es una reconstrucción, ¿eh? Es una reconstrucción en 3D y el edificio que ahora mismo se puede visitar en Londres es una reconstrucción. Bueno, pues eso, que es un espacio octogonal. Y fijaos, la configuración es la misma. Aquí debajo, recordáis que decíamos que era el patio de mosqueteros, las localidades más baratas, pues esto es exactamente lo mismo. Aquí abajo tenemos las localidades más baratas, que costaban un penique. Recordáis, es que es todo perfectamente paralelo. Recordáis que había un libro de Juan de Zabala, en el caso de la comedia española, en el que era día de fiesta por la tarde, en el que pues relataba cómo funcionaba el día de fiesta por la tarde. Bueno, pues aquí hay se conservan los diarios de un viajero, de un visitante alemán, en el que relata cómo eran... de hecho asistió a una representación teatral de Julio César, de Shakespeare, y ahí relata pues eso, que para entrar en esta parte baja costaba un penique, que si querías ir a la parte más alta costaba otro penique más, si querías tener un asiento otro penique más, y que eran espacios muy ruidosos en los que se repartía comida, etcétera, ¿no? Vale, entonces los espacios octogonales. En la parte alta la gente más pudiente, que pagaba un poco más. En la parte baja los que pagaban menos. En esta parte alta el mismo carácter social. Los que estaban aquí arriba no solo iban a ver el teatro, sino también a dejarse ver, exactamente igual en ese sentido a los corrales de comedias. En cuanto al escenario, tenemos lo mismo. Aquí veis un escenario muy rico, ¿no? En fin, esto, imitación de mármol, con frescos, etcétera. Pero en los teatros ingleses de este tipo sucedía lo mismo que en los teatros españoles y en los corrales de comedia españoles. Y es que no había decoración. De manera que, igual que recordáis de Lope de Vega, se decoraba con la voz. Creo que he puesto... ¿Dónde está? Aquí. Me parece que os he incluido aquí. Sí. Sí. Esto es el prólogo de...
perdón, este es el prólogo de Enrique V de una obra de Shakespeare, y fijaos lo que dice, se refiere exactamente, estoy aquí como desaparecido, se refiere exactamente a este aspecto, de que tenéis que imaginar lo que tendría que haber en escena porque no hay decorado, ¿no? Dice: suponed que dentro de este recinto de murallas están encerradas dos poderosas monarquías. Suplid mi insuficiencia con vuestros pensamientos, multiplicad un hombre por 1000 y cread un ejército imaginario. Cuando os hablemos de caballos, pensad que los veis hollando con sus soberbios cascos la blandura del suelo, porque son vuestras imaginaciones las que deben hoy vestir a los reyes, transportarlos de aquí para allá, cabalgar sobre las épocas, amontonar en una hora los acontecimientos de numerosos años. Y fijaos cómo enlaza también, esta cita os puede resultar muy útil, como enlaza no solo con el aspecto de la carencia de decorados, sino también con la ruptura de las 3 unidades, ¿no? En una hora, numerosos años, luego no está cumpliendo con la regla de las 3 unidades. Bueno, estábamos aquí, que estábamos bien, esto. Vale. Eso en cuanto a la ausencia de decorados, primer aspecto. Otro aspecto, la distribución espacial del escenario. Fijaos, esto es una reconstrucción, pero las descripciones de la época nos permiten saber que eran así. Había un entarimado, un escenario, que permitía hacer algunos efectos teatrales. Por ejemplo, aquí podéis imaginar que pues, en la escena de los sepultureros de Hamlet, pues estarán, se abre una trampilla aquí y los uy, estoy aquí metido abajo, y los sepultureros están metidos debajo del escenario y están como echando paladas, ¿no? hacia arriba, están metidos debajo, vale. Ese es un primer nivel que se utiliza, ¿no? Luego está el nivel ordinario con sus 3 entradas, y algo que no estaba en todos los teatros castellanos, este segundo nivel o incluso un tercer nivel, pero este segundo nivel era muy frecuente, que en la obra que hemos leído, en Romeo y Julieta, tiene un papel fundamental, ¿no? Este sería el balcón, la torre, la muralla, en fin, representa diversas cosas. En nuestra obra representa el balcón. Ya os habréis dado cuenta que no está muy claro, porque hay distintas versiones, el momento en el que se hace la transición entre un espacio y otro, pero vaya, el balcón, desde luego, Romeo aquí abajo, que parece que lo está viendo como una sepultura, dice en un momento determinado Julieta, y el balcón aquí en la parte alta. Vale, eso cuanto a espacio teatral. ¿Había aquí alguna cosa que era interesante? Bueno, le echéis un vistazo. Bueno, pensad sobre el espacio teatral también. Pensad que estaba hecho todo de madera, e incluso la parte alta, en este caso, estaba hecha de... esto como se llamará, de paja, ¿no? En fin. Por lo tanto, las representaciones se hacían... Fijaos que en el caso de Castilla era el jueves, día de fiesta por la tarde, y las representaciones se hacían en torno a las 4 de la tarde, al parecer. En el caso de Londres, este viajero alemán reporta que asistió a la representación a las 2 de la tarde. Tenía que ser de día, porque es evidentemente un riesgo poner aquí antorchas o algo por el estilo. De hecho, el The Globe se quemó por un cañón de mentira que se utilizó y que saltó una chispa, y bueno, pues que se quemó el teatro. Vale, a ver, los patios de Tarmenas, a las afueras, eventos sociales. Este Thomas Platter es el viajero alemán del que os he hablado, el espacio tal, 2 niveles, sin decorado y público ruidoso. Vale, eso último del público ruidoso, recuerdo, introduce el mismo factor que en el caso de Lope de Vega, que es que las obras tienen que ser más rápidas, tienen que enganchar al espectador. Bueno, seguimos para bingo. Esto ya lo hemos leído. Rasgos esenciales del teatro de Shakespeare.
Vamos a ver. Claro, pues sí, tengo razón ahí. Digo, la obra de Shakespeare es variada y múltiple, efectivamente. Si hay un rasgo que quizás sea común a buena parte de las obras de Shakespeare, es una cierta complejidad en la trama, que justamente no es lo más característico de Romeo y Julieta, pero sí es muy frecuente en las obras de Shakespeare. Muy frecuentes los juegos de palabras y de dobles sentidos. Y un trasfondo filosófico, digamos, ¿no? Una reflexión sobre el poder o sobre el amor que está en el trasfondo, ¿no? Digamos que casi, en fin, las obras que he leído de Shakespeare, todas admiten y casi diría que piden varios niveles de interpretación. En cuanto a los temas y argumentos, resulta llamativo que buena parte de las obras de Shakespeare, digamos que, bueno, pues en los Oscars no ganarían el Oscar al mejor guión original. Ganarían muchos el Oscar al mejor guión adaptado. Porque muchas de sus obras tienen una fuente anterior en la que se encuentra el argumento, ¿no? Es el caso de Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta, hay varias obras anteriores, de las que ya hablaremos, varias obras anteriores que tienen ese argumento, como la novela de Bandello y otras. Entonces el mérito de las obras de Shakespeare no está en los argumentos, ¿no? Nos encontramos en la historia de Hamlet, nos la encontramos también en otras obras, las que están basadas en fuentes históricas con más en hechos históricos con más razón. Nos encontramos incluso paralelos perfectos, ¿no? Quiero decir que hay fragmentos que dices, oye, es que esto está basado en esta otra obra. ¿Dónde está el mérito indudable de Shakespeare? En la altura poética, en la altura filosófica, en la profundidad de los planteamientos. No siempre está en el argumento, el atractivo de las obras de Shakespeare, sino hay veces que está también, como ocurría en el caso de Lope de Vega, salvando las distancias, que hay muchas, el atractivo de las obras de Shakespeare a veces está, digamos que en la corta distancia, en la frase, en la reflexión, en el soneto, en la intervención, y no tanto en el argumento. Como en el caso de Lope de Vega, las obras de Shakespeare toman sus argumentos de fuentes extremadamente diversas. Nos vamos a encontrar obras históricas, nos vamos a encontrar obras de raíz mitológica, obras en las que está tomando de la tradición popular. Digamos que Shakespeare absorbe, como hacía Lope de Vega, en ese sentido sí son paralelos, ¿no? Absorbe todo su entorno cultural y lo transforma en teatro. En cuanto a la forma, las obras de Shakespeare mezclan prosa, que es bastante frecuente en sus obras, y pentámetros yámbicos, que fíjate tú, que yo creo que si recordáis un poco podréis saber lo que significa. Recordáis que hablé, pues no sé a propósito de qué. Bueno, desde luego en el documento de los endecasílabos hemos hablado de que la poesía tiene, aparte de la rima, aparte de los paralelismos, tiene una estructura rítmica. Bueno, pues en la obra de Shakespeare, esa estructura, en la obra de Shakespeare y en la tradición anglosajona, tiene mucha más fuerza, no, tiene más fuerza que en la tradición castellana el uso de esas estructuras rítmicas. ¿Cuál es la estructura rítmica predominante en la obra de Shakespeare? Los jambos. Esta pareja de sílaba átona, sílaba tónica, es un jambo. Y entonces la sucesión de pies jámbicos, ¿veis?
un pie yámbico, dos pies yámbicos, 3, 4 y 5, pues son, esto sería un verso, átona tónica, átona tónica, átona tónica, átona tónica. Esto sería un verso compuesto por 5 pies yámbicos, o sea, un pentámetro, penta de 5, 5 medidas yámbicas, 5 yambos, ¿vale? Y lo de blanco es porque habitualmente no tienen rima, ¿vale? Pues esa es la forma de buena parte de las obras de Shakespeare. En cuanto a la clasificación, de las obras de Shakespeare, bueno, ahí tenéis algunas de las, vamos, la clasificación más frecuente. Recordáis que a propósito de, o sea, obras históricas, comedias y tragedias, esa es la clasificación más ordinaria y más frecuente. Recordáis que a propósito de Lope de Vega comentamos que es el, bueno, que rompe la unidad de la división, rompe la división entre comedia y tragedia, y que en sus obras, que se llaman comedias para confundir un poco, pero bueno, en sus obras mezclaba elementos de la comedia y la tragedia. Elementos de la comedia como la prosa, la aparición de personajes de baja extracción social y, bueno, la introducción de temas risibles, ¿no? Temas, características propias de la comedia, ¿no? De la comedia clásica. Y en las obras de Lope de Vega también encontrábamos elementos propios de la tragedia, ¿no? Como temas serios y trascendentes, personajes de alto extracto social y un lenguaje elevado, ¿vale? Y que lo que ahora no resulta muy corriente, que es la mezcla de esos elementos de la tragedia y la comedia, incluso en las películas o las novelas más trágicas, ¿no? De tema más filosófico, siempre hay alguna escena cómica, ¿no? O siempre no, pero bueno, con mucha frecuencia hay escenas cómicas. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos en Lope de Vega, y es exactamente lo mismo que nos encontramos en la obra de Shakespeare. De manera que nos vamos a encontrar, o sea, dentro de esta división, digamos que lo que indica es lo que predomina en esas obras, pero no es exclusivo. Es decir, nos vamos a encontrar tragedias como Romeo y Julieta, pero con elementos puntuales cómicos, ¿no? Cómicos en cuanto al contenido risible y cómicos en cuanto a que la extracción social de todos los personajes no es elevada, ¿no? Como exigía la comedia clásica. Bueno, las obras históricas de Shakespeare, como Enrique V, que la hemos mencionado ya, o Marco Antonio y Cleopatra, bueno, ya veis, simplemente por la mención de los títulos, que se circunscriben tanto en la antigüedad lejana, ¿no? Como en un entorno más cercano a la vida de Shakespeare. Y se centran, es muy frecuente la reflexión en estas obras históricas sobre la legitimidad del poder. De eso se habla con frecuencia en las obras de Shakespeare. En cuanto a las comedias, como por ejemplo he mencionado ya, como gustéis, o podemos incluir que yo creo que se recuerdan bien, Mucho ruido y pocas nueces, nos encontramos con obras que en principio podrían parecer que tienen un argumento más ligero y son más risibles, ¿no? Pero que tienen también un trasfondo filosófico potente, ¿no? Y en las tragedias, bueno, ya hemos leído Romeo y Julieta y la tenemos más cerca. Luego tiene obras francamente inclasificables, como era de esperar, ¿no? Porque tiene obras como
como la tempestad o el sueño de una noche de verano, que son enormemente peculiares y difíciles de clasificar. Bueno, con esto y con el texto que tenéis ahí, los apuntes, nos puede valer de primera introducción a Shakespeare.